Tiene la palabra la asambleísta Amapola Naranjo. A ver. Okay. Ya. Muchísimas gracias, compañero presidente, colegas asambleístas, querido pueblo. Bueno, en primer lugar, quiero denunciar y hacer saber a la ciudadanía el atropello brutal a los derechos humanos que se ha cometido en la mañana de hoy en la ciudad de Guayaquil. Ante estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, el pueblo siente que no puede más. Denunciamos, digo yo, y responsabilizamos al gobierno por la vida y la integridad de las personas que han sido detenidas. A la policía no le importó que haya adultos mayores, niños, mujeres, estudiantes. Tenemos el derecho de levantar nuestra voz. Esa es la democracia, ese es un país de justicia, como lo describe la Constitución. Pero con este gobierno estamos viviendo todo lo contrario. Una serie de atropellos. Señora ministra de Gobierno, a usted le digo, tiene un juicio político pendiente y en este momento se acaba de atribuir más atropellos a su favor. Esto será, por supuesto, en su momento fiscalizado por la Asamblea Nacional. En estas circunstancias, siempre he de repetir la situación tan difícil que estamos viviendo. Nuevamente, he de insistir en la verdad. El señor presidente recibió un país en marcha con un crecimiento de alrededor del 3% del PIB. El año 2019 estuvimos ya bajo cero. Han destrozado la economía del país. Y en estas circunstancias nos llegó la pandemia. Y hemos podido enterarnos con verdadero asombro e indignación de tantos recortes que se han hecho al presupuesto general del Estado, de las mentiras del gobierno, además de la corrupción que nos avergüenza ante el mundo, los recortes, las mentiras del gobierno. No sabemos cuánto había, qué pasó. En vez de atender y salvar vidas, se pagó la deuda externa. Compareció ante la Asamblea el señor ministro y por ello también tiene que responder con juicio político y nos mintió a la final que había pagado a bonistas más de 300 millones de dólares, que no había pagado intereses. Sin embargo, hoy se sabe que sí pagó intereses y pagó mucho más de los 325 millones, mucho más. Aparece 760 millones más pagados entre febrero y marzo. ¡Qué infamia! ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué clase de monstruos están frente al gobierno que no les importa el dolor del pueblo? Nos ha traído hambre y miseria y esto es lo que estamos viviendo. Hoy estamos discutiendo aquí una ley de apoyo humanitario y le ofrecimos al pueblo, es nuestro compromiso como Asamblea Nacional, entregar al pueblo una ley que realmente le ayude, sea un paliativo ante tanta miseria, ante el hambre, ante el abandono en sus derechos a la salud. La bancada de la Revolución Ciudadana ha propuesto varias iniciativas de ley y así, en resumen macro, por Dios, lo más lógico, suspender el pago de la deuda externa, suspender, renegociar en términos que realmente nos den un auxilio en este momento. El cobro del SRI a los deudores es el colmo que no se lo haya hecho y son impuestos del año anterior, que ya se venció, y de años anteriores. Las empresas solo quieren ganar, ganar y ganar. Así lo dice Angela Merkel. El problema en el mundo es que los ricos no quieren pagar, no quieren impuestos, quieren solamente su ganancia. ¡Qué injusticia del mundo! ¡Qué injusticia! Ahora les ha tocado una verdad. Es necesario, como dicen varios asambleístas, es el momento de la solidaridad. Todos tenemos que unirnos y dejarnos de política. La política es el arte de servir, es el arte de debatir como lo estamos haciendo.
La solidaridad tiene que ser en torno a la justicia, que el que más tiene, más ponga, claro que sí. Si a un trabajador se pretende quitarle el 10%, ¿dónde está el 10% de los grandes capitales de Ecuador? ¿Dónde está? Así sí podríamos hablar de una equidad y de una solidaridad para el pueblo ecuatoriano, para los que no tienen nada. Es por ello que nos opusimos a más confiscación a los servidores públicos, a trabajadores autónomos, a trabajadores privados. No es posible. El pueblo no puede más y esto se está saliendo de las manos. Es por ello que pese a las restricciones, la gente está saliendo a las calles. Puede darse otro estallido. Por Dios, le pedimos al gobierno más coherencia, un poco de responsabilidad, un poco de solidaridad realmente, si es que le suena esa palabra. Hemos dispuesto, decíamos, hemos pedido a la comisión grandes medidas frente a esta tragedia de esta magnitud, como a más del no pago la deuda externa, impuesto a quienes han sacado sus capitales y lo tienen en paraísos fiscales. Se habla de más de 70.000 millones de dólares que estarían en paraísos fiscales. Qué malos ecuatorianos. Producen aquí sus capitales, sus ganancias y se sacan a paraísos fiscales. Hoy es el momento de que les remuerda un poco la conciencia y se les pueda imponer en esta ley impuestos a los paraísos fiscales, a quienes han sacado sus capitales, no solamente a las propiedades. Y esto es lo que les duele. Y necesitamos de urgencia que la banca baje sus tasas de interés, por Dios. Eso es urgente para poder proporcionarle liquidez a la gente. Es urgente y esto es lo que más les duele. Y por eso gritan, lloran, en fin. No necesitamos limosna ni caridad. No necesitamos. Necesitamos una verdadera justicia en cuanto al que más tiene, más ponga. Le ha llegado el momento a los grandes capitales y esta ley tiene que contener eso. Si no contiene estas grandes transformaciones estructural, no podremos votar a favor. No podremos votar a favor de la injusticia. El pueblo no puede más. Y entre esta política tan perversa de este gobierno que nos ha llevado al declive, a un precipicio realmente, con tanta pobreza, con tanta miseria, los recortes a la salud y a la educación, que son sagrados, y lo viene haciendo en nuestra cara sin inmutarse todos estos años, 3 años de desgobierno, recortes brutales a la salud y a la educación, que ni siquiera en estado de excepción le faculta al presidente hacer esos recortes, pero se los ha hecho de manera abusiva, arbitraria, inconsulta. El día de ayer nos enteramos que la Corte Constitucional y otra unidad de justicia han decretado medidas cautelares solamente en torno a las denuncias o demanda presentada por universidades, que es la educación superior. Nosotros en esta ley estamos planteando que se pueda incluir, incorporar disposiciones generales que dejen sin efecto los recortes a la salud y a la educación solo de este año. Los que ya pasaron se burlaron, pero solamente de este año. No es posible que la educación haya sido atacada en semejante forma. La educación, la alimentación, el trabajo, son las columnas que sostienen ese derecho a la vida del que habla nuestra Constitución, el buen vivir. De lo contrario, no tiene sentido la existencia de un Estado si no va a ser capaz de garantizar, como le manda en primer lugar la Constitución a un gobierno, garantizar el debido cumplimiento, el ejercicio pleno de los derechos y garantías fundamentales reconocidos no solamente en la Constitución, sino también en tratados internacionales suscritos por Ecuador. No es posible que la Asamblea no diga nada frente a estos recortes, que se nos falte el respeto, porque en la Comisión de Educación a la que me pertenezco, hemos llamado al ministro de Finanzas y ni siquiera ha tenido la cortesía de enviar una esquela de disculpa. Simplemente la Asamblea le importa un pepino
Eso es lo que está pasando con este gobierno. Por eso hemos pedido la incorporación de estas disposiciones generales que dejen sin efecto el recorte que se ha realizado solamente en este año al sector salud, al sector educación en todos sus niveles, desde inicial hasta superior. Y con ello viene pues el reintegro de los docentes en semejante situación tan cruel para el país, que hayan botado a cientos de docentes a la calle de una manera inmisericordia, no les importa, mientras la miseria corre y se aumenta en nuestro país, en nuestras familias. El reintegro de los docentes, por supuesto que sí. El pago inmediato y sin pedir a cambio, exigir ninguna obligación a estudiantes becarios, tanto aquí dentro del país como fuera. No es posible que el Estado indolente, este gobierno, les haya abandonado a su suerte y no pase nada. Ah, no, y desaparece el Instituto de Fomento al Talento Humano. Vayan a ver a quién reclaman. Y la Asamblea es lo último que tiene el pueblo en este momento. Ahora es cuando le vamos a demostrar al pueblo que sí somos sensibles y que sí somos capaces de darle una ley realmente de apoyo humanitario. Con ello, inclusive sectores sociales de emprendedores, como quienes tienen los bares estudiantiles en instituciones públicas, están quebrados y no tienen para pagar el arriendo. Por Dios, en estas circunstancias no pueden pagar. En las disposiciones generales solicitamos que se incluya el no pago de los cánones arrendaticios a emprendedores de bares escolares. Esto en forma general, pedirle su sensibilidad. La educación, la salud, son la base del desarrollo de un país, de un Estado. De lo contrario, no tendría sentido de habernos organizado en Estado, en nación. Creo que ha llegado el día en que le demostremos al país nuestra sensibilidad, nuestra obligación. Si no comprende esta ley, estas medidas grandes que le otorgan liquidez al gobierno y que le otorgue liquidez a la gente para mantener, para fortalecer el empleo, el trabajo, sus emprendimientos, para proteger a la educación, cuyos patrimonios, cuyos transferencias son sagradas, decirle al señor ministro, ¿qué le pasa? No puede burlarse en nuestra cara así. La educación, la salud, el trabajo se respetan, son las bases de nuestra existencia misma. Esto es lo que he propuesto y espero la comprensión y el compromiso de cada uno de ustedes, colegas asambleístas. Muchas gracias.